empezar como Luciano, voy a hacer lo mejor posible. Vamos, Luciano. Vamos a empezar con una oración, amén. Padre amado, Señor celestial, te damos gracias, Padre, por ese privilegio, Padre, de abrir las escrituras, Padre, y escucharte, Padre, cara a cara, Padre celestial. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón noble, Padre, un corazón que entienda las escrituras, un corazón que sea humilde, Padre, y que salgamos de ese lugar, Padre, con decisiones para cambiar nuestras vidas y de las personas que nos rodean, Padre. Te pido, por favor, que no sean mis opiniones, Padre, que no sean por mí, Padre, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de las escrituras, Padre, para transformar los corazones, Padre. Porque lo único, Padre, que puede cambiar un corazón es tu palabra y no nuestras opiniones, Padre. Te oro muy agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Isaías 5:20. Isaías 5:20. ¿Trajeron sus Biblias? Amén, espirituales. Isaías 5:20. ¿Llegaron? Sí, hermano. Llegamos. Uno más. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y hay a lo bueno malo, que tiene las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 39 asesinatos cada día en Colombia. Se registró 4.708 nacimientos en niñas de 10 a los 14 años por abuso sexual. Al menos 1.2% de las personas entre los 18 y los 65 años se identifican homosexuales. 3 mujeres cada hora, 128 al día, y 47.000 en el año 2022 fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Para 2020, Colombia presenta más de 850.000 niños y niñas adolescentes huérfanos a causa de la violencia. Lo malo se volvió bueno. Lo bueno se volvió malo. Nada es malo, nada es bueno. Todo es permitido. Ese es el mundo de hoy. Se ha vuelto normal las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Parejas homosexuales, hombres queriendo ser mujeres, escaparse de la realidad con drogas, idolatrar el dinero, familias disfuncionales, guerras por intereses personales, asesinatos. ¿Quién de aquí se encuentra inconforme con esa realidad del mundo? Amén. Si tú sientes indignación, dolor por lo que está pasando, esta prédica es para ti. Mi intención con la prédica es entender por qué el mundo está así y cuál es la solución para cambiarlo. Título de mi prédica: realidad distorsionada. Realidad distorsionada. Vamos a Jueces 17, 1 al 11. Vamos a tener un punto que nos va a ayudar a entender por qué el mundo está así. Y va a ser un poco fuerte. Pero vamos a tener un segundo punto que nos va a llenar de esperanza y de entender que sí se puede hacer algo, no solo, sino con Dios. Amén. Jueces 17, 1 al 11. ¿Conmigo? Mientras llega, les explico un poco el contexto de esta escritura. Jueces inician con la muerte de Josué. Josué fue el líder que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando Josué murió, el pueblo de Israel quedó sin líderes. ¿Qué pasaba? Subían caudillos, subían jueces, líderes para solventar algún problema por cierto tiempo. El pueblo se comportaba bien y volvía en pecado. Eso era un ciclo interminable de jueces levantándose y el pueblo estando bien y el pueblo estando mal. ¿Qué pasaba acá? Había una distorsión espiritual en todo el libro de Jueces de qué era lo correcto y qué era lo malo. Y vamos a mirar en Jueces 17 un poco de esa historia. Vamos a leer toda la historia y después vamos a mirar un pedazo por pedazo. Los ídolos de Micaías. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien dijo a su madre: con respecto a los 1000 ciclos de plata que te robaron y sobre los cuales hoy pronunciar una maldición,
yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Wow. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 ciclos de plata, ella dijo, solemnemente consagro mi plata, Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 100 ciclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos familiares, y consagró a uno de sus hijos como sacerdotes. Wow. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá salió de aquella ciudad, como si no tuviera algo que hacer en Belén, en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaías. Soy levita, de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Básicamente él aceptó trabajar para ellos con otra persona pagándole. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor, absurdo, que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? Micaías roba 1100 ciclos de plata a su mamá. Para que mencionen que son 1100 ciclos de plata, en el mismo pasaje nos damos cuenta que Micaías le ofrece al levita 10 ciclos de plata por año. O sea, eso es el sueldo de 110 años. O sea, eso es una fortuna. Micaías robó ese dinero y después le dijo a la mamá, sin vergüenza, mamá, yo te lo robé. Y acá está lo extraño, empieza como a estar extraña la cosa. Bendito sea el Señor. Cuando yo leí eso dije, ok, yo me imaginé cuando me robaron la bicicleta dándole gracias al ladrón por haberme robado la bicicleta. Y la cosa se pone peor. La cosa se pone aún peor. Después de eso cogen el dinero y mandan a hacer una imagen fundida de un ídolo. No se sabe si era una imagen fundida de Dios o una imagen fundida de algún ídolo, pero sabemos que en Éxodo 20, 4 al 5 dice, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Qué está hablando? Que Dios no permite que se haga ningún ídolo, ya sea de él o de cualquier otra figura. Pero ¿qué está haciendo Micaías? Haciendo un ídolo. ¿Para qué? Para ponerlo en un santuario que era ficticio, porque el único santuario verdadero que había en esta historia y en el Antiguo Testamento era el tabernáculo de Dios. Se hizo un efod, que es un atuendo que se utiliza para hablar con Dios, para adorar en el falso tabernáculo. Y además de eso, se puso peor la situación. Cogió unos ídolos domésticos, que son ídolos de cosas hechas en la tierra, de criaturas extrañas, y las puso en el santuario que supuestamente era para Dios. Pero él estaba súper bien, súper sincero en lo que hacía. ¿Se puede poner peor? Sí, se puede poner peor. Yo creo, vio a su hijo por ahí caminando y dijo, me falta un sacerdote. Llamó al hijo y lo proclamó como sacerdote, sabiendo que el único que puede proclamar como sacerdotes es Dios. No siendo menos, después encontró un levita, empezando que los levitas tienen un lugar donde trabajar en Belén, pero era un levita errante. Y simplemente aceptó trabajar por un dinero cuando el pago de los levitas es la herencia de Dios. ¿Qué fue lo peor de eso? En el versículo 11. Versículo 13.
Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor hará prosperar porque tengo levita como sacerdote. Totalmente engañado. ¿Sabes cuándo empieza y por qué fue el problema de ese Micaías? Mira, Jueces 17:6. Ahí mismo la escritura. Vamos a decir. En aquella época no había rey en Israel. A cada uno hacía lo que parecía mejor. Otra versión dice, y lo van a entender más, cada uno hacía lo que se le daba en gana. La realidad distorsionada empieza cuando empezamos a hacer lo que nos viene en gana. Cuando empezamos a hacer lo que nos parece mejor. Por eso el primer punto de mi predica es, todo comienza con un me parece mejor. Me parece bien. Vamos a decir. ¿Quién de aquí alguna vez en su vida no hizo un me parece mejor hacer eso? O yo prefiero seguir lo que dice mi corazón. Bueno, yo les cuento el último me parece mejor. Y fue un día, un lunes, después de un staff, 8:40 de la noche. A mí me pareció mejor irme en bicicleta, pasando un puente a oscuras. Sabiendo que la universidad ya había salido a vacaciones y estaba todo súper solo. Pero a mí me parecía mejor tomar esa ruta. El me parece mejor resultó en este brazo roto y en una bicicleta robada. Este me parece mejor, gracias a Dios, solo causó una fractura. Pero hay unos me parece mejor que te matan espiritualmente. ¡Vamos, hermano! Me parece bien no tener discipulado en unas semanas. Me parece bien tener una cosita guardada con un hermano, igual no le hablo mucho. Me parece bien etiquetarme orgulloso, orgullosa, y esa es mi actitud. Me parece bien etiquetarme seguro o insegura, y así soy. Me parece bien ser implacable con mi esposa, igualmente estamos casados, ¿no? Me parece bien endeudarme, igualmente más adelante pago. Me parece bien no seguir consejos de vez en cuando, de todas maneras yo sé lo que hago, ¿no? Vamos, hermano. Vamos. Me parece bien no ser fiel en mi diezmo. Es que tenía que comprar unas cositas, tú sabes, como... Yo entendí que era mejor hacer eso. Me parece bien y me parece mejor amar a las personas a mi manera antes de que ellas se sientan amadas. Me parece bien hablar conversaciones necias con compañeros y compañeras del trabajo porque yo soy fuerte sexualmente. Yo soy fuerte en mi pureza. Me parece bien no tener tiempos con Dios todos los días. Es que imagínate, hermano, que la universidad, que el trabajo no me quedó tiempo. Me parece bien aún no comprometerme totalmente con Dios. Yo decido el tiempo. Yo sé cuándo voy a estar bien con Dios. ¿Quieren ver unos me parece mejor de la Biblia? ¿O me parece bien? Parecía bien a los ojos de Adán y Eva el comer el fruto prohibido. Pero inició el pecado en el mundo. Parecía bien a los ojos de los hijos de Jacob el vender a Josué a la esclavitud. Pero Dios vio que eso estaba mal. Parecía bien a los ojos del rey David el cometer adulterio con Betsabé y el cubrirlo con un asesinato. Gracias a eso hubo un niño muerto. Parecía bien a los ojos de Judas el traicionar a Jesús. Pero eso hizo que él se ahorcara. ¿Sabes? El me parece bien vuelve inútil el sacrificio de Jesús. El me parece mejor vuelve inútil el sacrificio de Jesús. El yo hago lo que se me dé la gana vuelve inútil el sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué somos tan necios de hacer lo mejor que nos parece? Claramente Micaías ni entendía que era lo correcto. Él estaba siendo muy sincero en lo que estaba haciendo. Y es que muchas veces confundimos verdad con sinceridad. Juan 4, 23 al 24 habla, todos se la saben, yo sé que todos se la saben. El verdadero adorador es el adorador en espíritu y en verdad. En espíritu sabemos que es con todo nuestro corazón. Y en verdad, cuando preguntamos en los estudios bíblicos, ¿qué nos dicen? Yo quiero ser sincero en amarlo. Ok, a mí me gusta hacerles ahí como una analogía para que puedan diferenciar.
Imagínate que Cristian Guerrero va a cumplir años. Y Cristian Guerrero es del mejor equipo de Colombia, de Nacional, ¿amén? Y con Andrés Hernández vamos a hacerle una fiesta sorpresa a Cristian Guerrero. Y yo, bueno, Andrés, ¿qué vamos a hacer? A Cristian Guerrero está cumpliendo años. Yo creo que sería bueno hacer una torta del equipo, ¿no? Y con Andrés le mandamos a hacer una torta de millonarios. Pero nosotros estamos súper sinceros en lo que estamos haciendo para él. Le compramos la mejor torta de Bogotá, toda azul, con el escudo de Millonarios. Vamos a la casa de la mamá y le decimos que nos deja hacer una fiesta sorpresa en la casa de Cristian. Traemos globos azules, decoramos toda la casa, ponemos la torta de Millonarios en todo el centro, con los vasitos de Millonarios, el volcán de Millonarios, el gorrito de Millonarios, todo azul. Y llega Cristian. Cristian abre. Y con Andrés, ¡sorpresa! Y Cristian queda viéndose la torta de Millonarios. Así queda Dios cuando tú prefieres poner tu sinceridad sobre la verdad. Muy bueno. ¿Cuál era la verdad de Cristian? Que le gustaba Atlético Nacional. Nosotros estamos siendo sinceros en nuestro regalo, pero no es la verdad. Entonces, Steven, ¿cuál es la verdad? Buena pregunta. Juan 17:17. Juan 17:17. Conmigo. Santifícalos en la verdad. ¿Tus opiniones es la verdad? Tu palabra es la verdad. Es actuar bajo lo que las escrituras nos están hablando y no bajo lo que a nosotros nos parece. Es hacer lo que le parece bien a Dios y no lo que nos parece bien a nosotros, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer una generación de impacto en este mundo? ¿Cómo vamos a cambiar una realidad tan distorsionada, donde ya no sabemos qué está bien y qué está mal? ¿Cómo vamos a hacer para recordarle al mundo cuál es el estándar de qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es la solución de una realidad distorsionada? Mi segundo punto. Todo se soluciona con un le parece bien a Dios. Todo se soluciona con un le parece bien a Dios. Vamos. Jueces 17:6 decía: en aquella época no había un rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Claramente no había un rey físico que les anunciara a Israel qué debían hacer, pero ellos sí tenían un rey espiritual y era Dios, pero no lo quisieron reconocer. La pregunta es: ¿hoy en la actualidad tenemos un rey espiritual? Bueno, que la escritura responda, ¿no? Romanos 14. Romanos 14, 7 al 9. ¿Están animados para cambiar el mundo? Romanos 14, 7 al 9. ¿Llegaron? Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. ¿Para hacer qué? Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún están vivos. ¿Tenemos o no tenemos un Señor en nuestra vida? Sí lo tenemos. Entonces, si hay alguien que nos dice las cosas que debemos hacer, hay un estándar correcto que seguir. Todo está en las Escrituras. Todo lo que Jesús predicó está en los Evangelios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios será la que santifique y purifique este mundo perdido. Y vamos a ver esa convicción que tenía Pablo sobre que la palabra es la que realmente cambia nuestras vidas y no nuestro parecer. Romanos 15, 14 al 19. Romanos 15, 14 al 19. ¿Conmigo? Pablo y su trabajo entre los no judíos.
Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan en bondad. Yo sé que la iglesia de Bogotá también. Abundan en conocimiento. Sé con todos los de allí que están estudiando que abundan en conocimiento. Y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles un poquito algo muy importante, ¿no? Que se les está olvidando, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los no judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Él se atrevió a hablar de quién? De Cristo, de lo que Cristo había hecho en la vida de él, para que lleguen a obedecer a Dios. Lo he hecho con palabra y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. ¡Wow! Pablo escribe a los discípulos de la iglesia de Roma, y no les escribió precisamente porque no sentían que ellos fueran unos cristianos romanos capacitados para discernir e instruir a las personas. Él escribió para recordarles y para animarlos en hacer lo que sabían que era correcto para ellos. ¿Qué era eso correcto que quería recordar Pablo? Versículo 16. Vamos, hermano. ¿Qué era eso correcto? Para ser ministro de Cristo Jesús a los judíos. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable para Dios. ¡Wow, hermanos! Cada uno de los que están acá sentados, y yo también, tenemos un poder, el privilegio de tomar estas escrituras y volver a lo que es inmundo en el mundo. Una ofrenda agradable para Dios. El dinero es una forma de ofrendar. El dinero es una forma de ofrecer algo agradable a Dios. Pero también hay algo más con lo que tú puedes hacer algo agradable a Dios. Y es cogiendo la vida de una persona por medio de las escrituras y convirtiéndola. Y no por ti, sino el poder de las escrituras. Pablo nunca dijo, yo me atreví a hablar de mis opiniones para persuadir y cambiarlo. Pablo habló de lo único que verdaderamente vale la pena. De Juan 17 y 17, de la palabra de Dios. Lo único de lo que Pablo se atrevía a hablar, y él tenía temor de eso, era de hablar de las escrituras. Porque si él sabía que hablaba de su vida, él no iba a ser discípulos para Jesús, sino discípulos para Pablo. ¿Tú qué hablas en el campus? ¿De ti o de Cristo? ¿Tú qué hablas en el trabajo? ¿De ti o de Cristo? Cuando yo pienso en alguien que cambió su vida radicalmente, que era una defensa en el mundo y se convirtió en algo increíble para Dios, con el permiso de ese hermano, yo pienso en David Trujillo. David Trujillo es un hermano que ahora está en Quito y les quiero compartir un poco de la historia de él. David tiene en este momento 25 años y desde los 14 años él empezó a consumir drogas. Salía con chicas, fiestas, una vida desenfrenada y vacía. Aparentemente no había nada que lo pudiera sacar de ahí, pero había algo que sí podía cambiar su vida, hermanos. Y no precisamente las opiniones de una persona, no precisamente me parece bien de una persona. Un día lo invitaron a un devocional, amén, a los 21 años, y empezó a estudiar la Biblia. Decidió creer profundamente en la palabra de Dios, porque hay más autoridad en la Biblia que en tus opiniones. Dejó de consumir drogas, dejó de ir a fiestas, dejó de estar con mujeres, y él fue bautizado, amén. Fue tanto el cambio de él que él no se quedó solo con el hecho de ser discípulo. Él no quería mantenerse, él quería crecer para Dios. A tal punto que las escrituras profundizaron en su corazón, que hoy no está acá,
porque Él está en Quito en la misión. Y no solo eso, como más allá de eso es ver el increíble corazón que tiene y su relación con Dios, que es lo que más importa. Luciano es un gran amigo que entendió que vivir de lo que a él le parecía estaba matando la cruz en su corazón. Y por eso él quiso ser muy sumiso y humilde a las Escrituras. Porque él contrastaba no con las opiniones que puede dar Duber, que puede dar yo o que puede dar Andrés, sino él iba a las Escrituras. Y él quiso presentarse como una ofrenda aceptable para Dios. Y hoy va a ser bautizado. ¿Ves? Mira, les traigo un reto. Escuchen. Distorsionemos el mundo con el estándar de las Escrituras. Distorsionemos el mundo con el estándar de las Escrituras. ¿Cómo así, Steven? Bueno, te explico. Al mundo le parece normal tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Distorsionemos su realidad con mostrar noviazgos totalmente públicos. A tal punto que el primer beso sea en el altar. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puerta del sol. ¿A ellos les parece normal tener amarguras y odios en sus corazones? Distorsionemos su realidad con el estándar de perdonar antes de un nuevo amanecer. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. A ellos les parece normal ser egoístas y cada uno velar por sus intereses. Distorsionemos su realidad poniendo como prioridad los intereses de tu hermano y de tu hermana. ¿Ven? A ellos les parece normal su forma de vivir. Distorsionemos su realidad con la forma de vivir como las Escrituras hablan. ¿Amén? A ellos les parece normal el divorcio y matrimonios fallidos para los casados. Distorsionen su realidad con matrimonios ejemplares. Una última escritura, 1 Corintios 15:58. ¿Conmigo? Yo no leo. 1 Corintios 15:58. Contigo, hermano. ¿Conmigo? Por lo tanto, mis queridos hermanos, Iglesia de Bogotá, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor es en vano. No es en vano. No es en vano que tú saludes con amor en tu trabajo. No es en vano el acto solidario que haces con una persona. No es en vano que tú decidas perdonar. No es en vano que tú compartas tu fe. ¿O no crees en las Escrituras? No es en vano que incites a la unión que a la desunión. No es en vano que pases por alto un insulto. No es en vano cuando dejas de pensar en ti por pensar en el bienestar de alguien más. No es en vano cuando priorizas el reino de Dios. No es en vano la oración que haces para cambiar el mundo. Hermanos, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Estoy completamente seguro, porque era el sueño de Jesús, que la única forma de cambiar el mundo es con discípulos, con el estándar de discípulos. La solución a la realidad distorsionada es ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos. Y bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser discípulos? Hay que dejar de hacer lo que tú quieres por hacer lo que a Dios le parece bien. Y bueno, Steven, y para ser discípulos, listo, hay que dejar de hablar lo que nos parece bien y hablar lo que le parece bien a Dios. Las Escrituras. De 7 discípulos que habían en Bogotá, aquí ya son 85. 85 discípulos que están llevando el estándar de la Biblia, cambiando ese mundo distorsionado por un mundo ideal para futuras generaciones. De 85 discípulos habrán 190 discípulos. De 190 discípulos habrán 380 discípulos. De 380 discípulos saldrán 760 discípulos. Puedo quedarme acá todo el día. Pero si seguimos soñando así, con el estándar de la Biblia y no con el que nos parece, un día podremos decir: hermanos, evangelizamos todo el mundo.
Y pudimos acabar con una realidad distorsionada.